Bueno, para este ejercicio 20 dice demuestre que si x menos x sub 0 es menor que epsilon medios. Por cierto, ese número que es como una e, se la llama epsilon, es como una e cursiva. Muy bien, nos dice demuestre que si x menos x sub 0, un valor absoluto es menor que epsilon medios, y el valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que epsilon medios, entonces el valor absoluto de x más y menos la suma de x sub 0 con y sub 0, entonces el valor absoluto es menor que epsilon. Y el valor absoluto de x menos y menos x sub 0 menos y sub 0 es menor que epsilon. Ya, entonces primero vamos a tomar las dos hipótesis que nos dan, que son, por un lado, x menos x sub 0, el valor absoluto menor que epsilon medios, y por otro, el valor absoluto de y menos y sub 0 menor que epsilon medios. Ya. Ahora, estas dos expresiones las podemos sumar. Como ambas tienen el mismo sentido, ¿verdad? La desigualdad que en ambos casos es menor. Entonces dichas expresiones se pueden sumar y nos queda algo así. Valor absoluto de x menos x sub 0 más valor absoluto de y menos y sub 0 menor que epsilon medio más epsilon medio. Pero todo esto por la desigualdad que ya hemos visto muchísimas veces, la que decía el teorema 1, nos decía que la suma de valores absolutos es mayor o igual al valor absoluto de la suma. Entonces, la suma de estos valores absolutos de x menos x sub 0 más el valor absoluto de y menos y sub 0 es mayor o igual a la suma simplemente de x menos x sub 0 más y menos y sub 0. Por tanto, nos queda que esto es mayor que x menos x sub 0 en valor absoluto, ¿no? Bueno, de hecho, aquí se puede decir mayor o igual. O sea, aquí es válido poner el igual. Ahora veamos. No obstante, pese a esto, podemos decir por transitividad, que si esto que tenemos a la derecha es epsilon medio más epsilon medio, que como sabemos nos da epsilon, ¿verdad? Como esto es mayor que esto, y esto a su vez es mayor que esto, por transitividad, lo que está al principio es mayor que lo que está como tercero, ¿verdad? Entonces, por transitividad podemos decir que x más y menos x sub 0 menos y sub 0, que es todo este miembro, es menor que epsilon. O sea, todo lo que está aquí es menor que epsilon medio más epsilon medio, que es decir epsilon, ¿no? Ahora, este menos x sub 0 menos y sub 0, yo puedo extraer el menos por fuera y aplicar la propiedad distributiva. De manera que nos queda el valor absoluto de x más y menos x sub 0 menos y sub 0 menor que epsilon, ¿no? Entonces fue como sacar el menos afuera y aplicar la propiedad distributiva. Entonces, por un lado vemos que hemos conseguido la primera parte, ¿no? Es esto. Ahora vamos con la segunda. Entonces, para eso voy a poner una línea divisoria. Y voy a tomar en cuenta el primer dato, la primera hipótesis, tal y cual nos la daban, que era el valor absoluto de x menos x sub 0 menor que epsilon menos. Por su parte, ahora, en la segunda teníamos el valor absoluto de y menos y sub 0 menor que epsilon medios. Pero sabemos que el valor de a es igual al, sabemos que el valor absoluto de un número negativo es el valor absoluto del mismo número. Entonces, de hecho, vimos en algunas ocasiones que el valor absoluto de a es el valor absoluto de menos a, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto de y menos y sub 0 es igual al valor absoluto de y sub 0 menos y. Así que, en este segundo caso, puedo escribir valor absoluto de y sub 0 menos y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a poner el valor absoluto de y sub 0 menos y bueno, como es lo mismo, seguirá siendo menor que epsilon medio, ¿verdad? Lo único que se ha hecho es cambiar esto de aquí con su negativo, cosa que es posible dentro de los valores absolutos, ¿no? Muy bien. Habiendo hecho esa aclaración, procedemos de la manera exactamente igual al caso anterior. Es decir, sumamos estas dos desigualdades, cosa que es plausible porque ambas tienen la misma orientación, ¿verdad? Ambas tienen un signo de menor que. Entonces vamos a sumar dichas desigualdades y nos va a quedar valor absoluto de x menos x sub 0 más valor absoluto de y sub 0 menos y menor que epsilon medio más epsilon medio. Pero a esta suma de valores absolutos, como vimos en el caso anterior, es mayor o igual al valor absoluto de la suma. Es decir, el valor absoluto de x menos x sub 0
más y sub 0 menos y es mayor o igual al valor absoluto de x menos x sub 0 más y sub 0 menos y. Eso es lo que vamos a escribir. De hecho es mayor o igual, ¿no? Aquí venía la aclaración. No obstante, por transitividad, veamos que aquí hay un menor o igual y aquí hay un menor que, ¿sí o no? Entonces, como la primera expresión, esta de epsilon medio más epsilon medio, es mayor que esta segunda, y esta segunda es mayor o igual a la tercera, entonces podemos concluir que esta de aquí, o sea, epsilon medio más epsilon medio, es inmediatamente mayor que la tercera expresión que tenemos por acá. De manera que nos queda esto, que el valor absoluto de x menos y menos x sub 0 más y sub 0 es menor que epsilon. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos hacer como el caso anterior. Tratar de aplicar la propiedad distributiva para sacar un menos de por fuera del x sub 0 y y sub 0, ¿no? El x menos y lo dejamos intacto. Pero entre el x sub 0 y y sub 0 vamos a sacar un signo menos y aplicar la propiedad distributiva, quedándonos valor absoluto de x menos y menos x sub 0 menos y sub 0, todo ello menor que epsilon, ¿no? Ya, y así hemos visto que hemos logrado obtener, si uno compara, esta expresión es exactamente la segunda. Entonces ya hemos demostrado los dos ítems para este ejercicio 20. Por lo tanto, pasemos al ejercicio 21. Bueno, el ejercicio 21 reza, o dice, el ejercicio 21 dice, demuestre que si valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que el mínimo entre epsilon sobre 2 veces, paréntesis, valor absoluto de y sub 0 1, 1 y y menos y sub 0 en valor absoluto es menor que epsilon sobre 2 veces, valor absoluto de x sub 0 más 1, entonces el valor absoluto de x y menos x sub 0 y sub 0 es menor que epsilon. Ya. Y para no perder mucha, digamos, mucha noción de lo que el ejercicio nos acaba de decir, voy a emitir esta indicación, que se nos da, el lector lo puede leer con más cuidado, con más calma. Esto desde donde dice la anotación hasta donde dice y menos y sub 0. Entonces, esto ahí nuevamente remarco, es solamente una indicación, una sugerencia o indicación o recordatoria que el autor nos da para tener como pautas la demostración del ejercicio. Y entonces, a ver, nos vamos a quedar con lo más relevante, que es, demuestra que si se cumplen estas dos desigualdades, entonces el valor absoluto de x y menos x sub 0 y sub 0 es menor que x, ¿no? Entonces vamos a donde las papas queman. El autor nos decía esto, ¿verdad? Nos daba como supuesto que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que el mínimo entre epsilon sobre 2 veces el valor absoluto de y sub 0 más 1 y 1. También nos decía que el valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que epsilon sobre 2 veces el valor absoluto de x sub 0 más 1. ¿Okay? Pero pensemos un poquito con lo que pasa en esta primera expresión. Si el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que el mínimo entre estos dos números, entonces el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que el primero de estos números y a la vez menor que el segundo. ¿Sí o no? Porque claro, a ver, por ejemplo, si epsilon sobre 2 veces valor absoluto de y sub 0 más 1 fuese el mínimo, es porque inmediatamente 1 es mayor que ese número. Pero el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que el mínimo. O sea, este valor absoluto sería menor que el epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0 más 1. Pero este número es a su vez menor que 1. Por lo tanto, este valor absoluto es menor que el epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0 más 1, pero a la vez es menor que 1. ¿Ya? Entonces, esto se cumple sin importar quién sea el mínimo. Este valor absoluto será menor que el par de números que están dentro de este mínimo. ¿Okay? Entonces, esa consideración la vamos a tomar para el desarrollo del ejercicio. Por su parte, acá tenemos que el valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que epsilon sobre 2 veces, entre paréntesis, x sub 0, valor absoluto de x sub 0 más 1. Ok. Entonces, a ver, habiendo dicho lo que acabamos de decir, como el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que el mínimo de estos dos, de manera particular es menor que el primer número
y también es menor que el segundo número. ¿Sí o no? Ok. Y bueno, voy a escribir lo que también nos dice de y menos y sub 0. Ahora sí ya tenemos una expresión un poquito más amigable, incluso a la vista. Cuando uno ve esto de mínimo, uno se asusta, ¿no? Ya cuando uno le empieza a desglosar las cosas, ya se le empiezan a aparecer familiares. Entonces, llegado a este punto, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, podemos empezar a realizar una serie de artificios para llegar a donde queremos, ¿no? Entonces, primero veamos. Tenemos por una parte que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que 1. Una propiedad de las desigualdades es que se puede sumar una misma cantidad de cada lado sin alterar el sentido de la misma, ¿no? Entonces podemos sumar a cada lado valor absoluto de x sub 0. Entonces sumando valor absoluto de x sub 0 a la izquierda y a la derecha nos queda esto. ¿Ok? Perfecto. Ahora, prestemos atención a lo siguiente. Aquí ya del lado izquierdo nos ha quedado una suma de valores absolutos. Y nuevamente, vamos a aplicar el teorema 1 que nos hablaba de que la suma de valores absolutos era mayor o igual que el valor absoluto de la suma. Ok, ya pues. Entonces, valor absoluto de x sub 0 más valor absoluto de x menos x sub 0 es mayor o igual al valor absoluto de x sub 0 más x menos x sub 0. Y eso es lo que vamos a escribir en la otra línea. Por un lado teníamos esto, ¿verdad? Y sobre esta última expresión, vamos a escribir que esto es mayor o igual que x sub 0 más x menos x sub 0. Nuevamente es mayor o igual, se me ha escapado el signo. Pero no, en realidad no afecta el desarrollo de esto porque al hacer una cierta transitividad, vemos que el signo que se hereda es el menor. Tal vez esto suena chino un poco, pero en el desarrollo de la demostración se va a entender mejor. Ya, pues entonces, veamos. Hemos aquí aplicado el teorema 1. Tenemos el valor absoluto de la suma y del lado izquierdo la suma de valores absolutos. Si uno presta atención, lo único que he escrito dentro de este tercer valor absoluto es x sub 0, que es el primer miembro, más x menos x sub 0, que es el segundo miembro, ¿no? Entonces, ok. Ahora, ¿qué nos fijamos del lado izquierdo? Vemos, por ejemplo, que aquí hay un x sub 0 y menos x sub 0. Entonces, esos dos términos se me simplifican, ¿no? De manera que esto último nos queda, de hecho queda igual a valor absoluto de x, ¿no? Entonces es mayor o igual que el valor absoluto de x. Entonces veamos, muchachos. Aquí tenemos menor o igual, pero aquí tenemos un menor que. Entonces, si yo quisiese hacer una transitividad entre este término y el último, el sentido de desigualdad que se hereda es el menor posible, es decir, como aquí tenemos menor o igual, pero aquí ya tenemos un menor que, entonces ese es el signo que se hereda en la transitividad. De tal manera que aquí nos queda simplemente que el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de x sub 0 más 1. ¿Ok? Si uno presta atención, lo único que se ha hecho es agrupar este miembro de aquí con el primero de acá. Siempre, esto sí, bueno, es importante recordar. Siempre que nosotros tengamos una cadena de desigualdades, aquí una cosa, acá otra cosa, acá otra cosa, acá otra cosa, y acá otra cosa, uno puede tomar la primera y la última. Siempre, ojo, siempre que las desigualdades estén en el mismo sentido. ¿Ok? Siempre que estén en el mismo sentido. Y además, de entre ellas se toma la más pequeña. Por ejemplo, si aquí hubiese un mayor o igual, el mayor o igual abarca más posibilidades que el menor que. Por lo tanto, la desigualdad que se le da, por ejemplo, aquí al comparar B y A, es el menor que, y no el menor o igual, porque el menor que es más pequeño que el menor igual. ¿Okay? Esas son ciertas nomás pautas que hay que tomar en cuenta. Ya, entonces hemos llegado a que el valor absoluto de x es menor que el valor absoluto de x sub 0 más 1. Perfecto. Ahora pasemos a multiplicar por 2 de cada lado de la ecuación, de la desigualdad o inecuación. Entonces,
hemos visto ya algunas ocasiones que al multiplicar un número positivo en cada lado de una desigualdad, esta mantiene el sentido. Entonces aquí es totalmente lícito decir que esto implica a que 2 valor absoluto de x es menor que 2 veces valor absoluto de x sub 0 más 1. ¿Ok? Simplemente se ha multiplicado por 2. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos invertir la expresión. Aquí voy a escribir un poquito más detallado esto. Y esto por las propiedades del valor absoluto, perdón, por las propiedades de las desigualdades, sabemos que al invertir esta expresión, la cosa cambia de sentido. ¿Okay? Entonces, aquí 1 sobre 2 veces valor absoluto de x es mayor que 1 sobre 2 veces valor absoluto de x sub 0 más 1. Y ahora si multiplicásemos por epsilon de cada lado, nos quedaría lo que viene a continuación. Epsilon sobre 2 valor absoluto de x es mayor que epsilon sobre 2 veces valor absoluto de x sub 0 más 1. ¿Ya? Entonces, hemos ya avanzado bastante, aunque no lo parezca. Entonces, veamos. ¿Por qué digo que hemos avanzado bastante? Porque hemos logrado conseguir este término, epsilon sobre 2 valor absoluto de x sub 0 más 1. Como podemos apreciar, aparece aquí abajo, ¿no? Y de él sabemos que epsilon sobre 2 valor absoluto de x es mayor que dicha expresión. Entonces, a ver, voy a continuar el desarrollo en el lado derecho. Y teníamos, por hipótesis, que valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que epsilon sobre 2x sub 0 más 1. Eso era parte de la hipótesis. Por acá mismo lo decía. ¿Ya? Sin embargo, ya al lado de este epsilon sobre 2 valor absoluto de x sub 0 más 1, ya podemos poner el número que acabamos de hallar, es decir, epsilon sobre 2 valor absoluto de x. Ya, entonces sabemos que este epsilon sobre 2 valor absoluto de x es mayor que este epsilon sobre 2 valor absoluto de x sub 0 más 1. Por lo tanto, por delante podemos escribir dicho epsilon sobre 2 valor absoluto de x. Nuevamente, como las desigualdades mantienen la misma orientación, se puede hacer una transitividad y conectar el primer con el último término. De manera que, o sea, me refiero a este con este, ¿no? Primero y último. Y de manera que nos queda así. A ver. El valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que epsilon sobre 2 valor absoluto de x. Y ahora este valor absoluto de x, mejor dicho, multiplicando por valor absoluto de x de cada lado de la desigualdad, nos queda que valor absoluto de y menos y sub 0 por valor absoluto de x es menor que epsilon medios. Pero nosotros sabemos que cuando estamos multiplicando dos valores absolutos, eso es igual al valor absoluto de la multiplicación de los números. Eso también ya se demostró. Se demostró en un ejercicio, de hecho, que el valor absoluto de x por valor absoluto de y es el valor absoluto de xy. Entonces aquí el producto de estos valores absolutos yo lo puedo escribir como simplemente el valor absoluto del producto de ambos. Quedándonos el valor absoluto de xy menos xy sub 0 es menor que epsilon medios. Y este punto, a esta cosita que acabamos de hallar, lo voy a llamar resultado 1. Resultado 1. Y de hecho, recomiendo al lector o al que esté visualizando este video que mantenga en mente este resultado 1, porque más adelante en la demostración lo tomaremos en cuenta, ¿no? Entonces, vamos ahora a proseguir. O lo anoten, ¿no? Si desea lo puede anotar, pero ya ahorita lo vamos a llamar este resultado. Entonces vamos ahora sí a continuar con la demostración. Entonces por condición del problema también sabemos que el valor absoluto de
x menos x sub 0 es menor que epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0 más 1. Ok. Ya. Entonces, nosotros sabemos que 0 es menor que 1, ¿verdad? Ahora, aquí vamos a llegar a un asuntito interesante. 0 es menor que 1, perfecto. Entonces, al sumar valor absoluto de y sub 0 de cada lado, nos queda que el valor absoluto de y sub 0 es menor que el valor absoluto de y sub 0 más 1. Ahora, si invertimos la desigualdad, nos queda que, perdón, todavía no vamos a invertir, vamos a multiplicar por 2 de cada lado. Nos queda 2 valor absoluto de y sub 0 menor que 2 que multiplica valor absoluto de y sub 0 más 1. Ahora sí, invirtiendo la desigualdad, nos queda 1 sobre 2 valor absoluto de y sub 0. 1 sobre 2 valor absoluto de y sub 0 mayor que 1 sobre 2 valor absoluto de y sub 0 más 1. Y multiplicando por epsilon de cada lado nos queda que epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0 es mayor que epsilon sobre 2 valor absoluto de x sub 0 más 1. Entonces aquí nuevamente hemos logrado conseguir la expresión idéntica a la que tenemos en la condición del problema, ¿no? Es más, hemos logrado saber a ciencia cierta que este número epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0 es mayor que el número del cual nos habla el problema. Entonces, por allí va a correr la demostración. Entonces pensemos, a ver. Tenemos que valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0 más 1. ¿Ok? Pero este último número hemos probado que es menor que epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0. Por lo tanto, por delante he puesto el epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0. Entonces, a ver, ¿qué vemos? Hay dos desigualdades que están en el mismo sentido, ¿verdad? Cuando me refiero en el mismo sentido, me refiero a que, por ejemplo, si aquí hay un menor que, acá no hay un mayor que. Esos serían sentidos opuestos. Pero aquí, como ambos apuntan hacia la misma dirección, podemos conectar el primer miembro de esta desigualdad con el tercero, ¿no? Quedándonos, pues, que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que epsilon sobre 2 valor absoluto de y sub 0. Y a este punto podemos multiplicar por y sub 0 a cada lado de la expresión, quedándonos que el valor absoluto de x menos x sub 0 por valor absoluto de y sub 0 es menor que epsilon medios. Y aplicando la propiedad nuevamente que decía que el producto de valores absolutos era el valor absoluto del producto, uniendo estos dos valores absolutos en uno solo nos quedaría el valor absoluto de x y sub 0 menos x sub 0 y sub 0 es menor que epsilon medios. Y a este resultado lo hemos de llamar resultado 2. Resultado 2. Entonces, ya tenemos dos resultados, resultado 1 y resultado 2. Y en esta diapositiva voy a llamarlos a la obra. Entonces, aquí voy a poner, retomando los dos resultados de las últimas dos diapositivas, efectivamente. Entonces, el primer resultado era el valor absoluto de xy menos xy sub 0 menor que epsilon medio. El segundo era el valor absoluto de xy sub 0 menos x sub 0 y sub 0 menor que epsilon medios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar ambas expresiones. Entonces, sumando ambas expresiones nos queda esto, ¿no? Valor absoluto de xy menos xy sub 0 más valor absoluto de xy sub 0 menos x sub 0 y sub 0 menor que epsilon, ¿verdad? Porque epsilon medio más epsilon medio nos da este epsilon. Ahora aquí tenemos suma de valores absolutos. Y nosotros sabemos que la suma de valores absolutos es mayor o igual que el valor absoluto de la suma. Por lo tanto, esta suma de valores absolutos es mayor o igual al valor absoluto de xy menos xy sub 0 más xy sub 0 menos x sub 0 y sub 0. En otras palabras, mayor o igual que esto. De hecho, nuevamente no, aquí es mayor o igual. Entonces nos queda toda esta expresión. xy menos xy sub 0 más xy sub 0 menos x sub 0 y sub 0. Y aquí a la vista salta prácticamente el hecho de que tenemos menos xy sub 0 y por las mismas xy sub 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se van a simplificar estos términos. Se va a simplificar este güey de aquí con el de acá.
manera que nos queda, antes de simplificar, lo que hice aquí prácticamente fue aplicar la transitividad que he venido haciendo en todo el ejercicio, ¿no? Como aquí tenemos dos desigualdades que van en el mismo sentido, entonces puedo conectar la primera con la tercera, pero con el menor que, ¿verdad? Porque menor que es un caso más particular que el menor igual. Entonces, a ver, ¿cómo nos queda la cosa? Nos queda pues que el valor absoluto de x y menos x y sub 0 más x y sub 0 menos x sub 0 y sub 0 es menor que epsilon. Y ahora sí puedo simplificar este x y sub 0 con menos x y sub 0, quedando finalmente el valor absoluto de x y menos x sub 0 y sub 0 es menor que epsilon. Y si uno va al postulado del ejercicio, ¿qué nos pide demostrar? Esto. A ver, que el valor absoluto de x y menos x sub 0 y sub 0 es menor que epsilon. Entonces ya hemos demostrado de momento el ejercicio 21, muchachos. Entonces, pasemos al 22. Ya, entonces este es el ejercicio 22 y se demuestra que si y sub 0 es distinto de 0 y se cumple esta cosa, entonces y es distinto de 0 y se cumple esta otra. Ya, ok. Entonces y sub 0 es distinto de 0 y se cumple esto de aquí. Bueno, ¿por qué nos dicen y sub 0 es distinto de 0? Porque, a ver, pensemos un momento. ¿Qué pasa si y sub 0 fuese 0? Entonces, veamos qué pasa en el caso de que uno quiera ser rebelde, ¿no? Si y sub 0 fuese 0, teniendo en cuenta esta expresión, nos quedaría que el valor absoluto de y menos 0, si es menor que el mínimo entre estos dos números, es menor que cada uno de estos dos números. Entonces y menos 0 es menor que, por ejemplo, valor absoluto de 0 sobre 2, que sería reemplazar en el primer miembro, ¿no? Y sub 0 por 0. Entonces, aquí nos queda que el valor absoluto de y sería menor que 0. Pero eso es imposible por definición, ¿verdad? Porque el valor absoluto de un número es mayor o igual que 0. Entonces, de aquí ya vinieron los problemas. Por eso el problema como tal nos dice y sub 0, tómalo como distinto de 0 para evitar esta inconsistencia o contradicción. Entonces, de ahí el por qué nos dicen y sub 0 distinto de 0. Ya, entonces nos dicen y sub 0 distinto de 0 y valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que el mínimo entre valor absoluto de y sub 0 medios y epsilon y sub 0 al cuadrado sobre 2. Dice entonces y es distinto de 0 y esto de acá. Y valor absoluto de 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0 es menor que epsilon. Ok. Entonces veamos primero esto que dice que y es distinto de 0. Porque nos dice entonces y es distinto de 0 y esto de acá. Entonces, empezando por partes, tenemos que ver de dónde sale eso de que y es distinto de 0. Entonces, supongamos que y fuese 0, para ver qué pasa. Esto se llama método de reducción al absurdo. Supones algo que el ejercicio te dice que no es cierto, para en algún momento llegar a una contradicción. Como el suponer eso te llevó a una contradicción, entonces eso que supusiste es imposible. Por lo tanto, si aquí el ejercicio nos dice, entonces y es distinto de 0, nosotros, hechos los rebeldes, vamos a suponer que y es igual a 0. Y en algún punto hemos de llegar a una contradicción. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a poner por aquí. Bueno, creo que omití. A ver. Entonces, lo que he escrito en la primera línea fue simplemente desglosar esto del mínimo. Si este valor absoluto y menos y sub 0 es el mínimo entre estos dos números, es porque es menor que cada uno en particular. Entonces, este valor absoluto y menos y sub 0 es menor que el valor absoluto y sub 0 medios y a la vez es menor que epsilon y sub 0 al cuadrado sobre 2. Y eso es lo que he escrito aquí.
he escrito toda esta expresión desglosada. Ok, la he desglosado. ¿Qué más? Ah, ya. Entonces, ¿cómo procedemos? Ya, como habíamos dicho, ¿no? Vamos a suponer que este y es igual a 0 para ver qué pasa. Tenemos que en algún punto llegar a una contradicción. Entonces, si y fuese 0, al reemplazar en estas expresiones, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, en la primera nos quedaría 0, valor absoluto de y, 0 menos y sub 0 menor que y sub 0 dividido por 2, ¿verdad? Solamente reemplazando y por 0. Y veamos a qué nos lleva esto. Esto nos lleva a que el valor absoluto de y sub 0 es menor que y sub 0 medio. Y si multiplicamos por 1 sobre valor absoluto de y sub 0, o mejor dicho, si dividimos para valor absoluto de y sub 0, nos queda que 1 es menor que un medio. ¿Y esto qué es? Una contradicción. 1 no es menor que un medio. Entonces, decimos, esto es una contradicción que se puede simbolizar como signos de exclamación. Es una contradicción y por lo tanto y no puede ser 0. Es decir, por lo tanto y es distinto de 0. Y ya hemos demostrado que en efecto y es distinto de 0. Ahora vamos a demostrar lo otro. Dice y es distinto de 0 y además valor absoluto de 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0 es menor que epsilon. Entonces tenemos que demostrar este segundo apartado. Entonces empecemos. A ver. Por aquí he puesto lo que nos decía el ejercicio, ¿verdad? Lo del mínimo también nuevamente desglosado. ¿Okay? Lo mismo que pusimos en la diapositiva anterior. Ya, solamente lo he puesto como primera línea para tenerlo en seguimiento, para recordar. Entonces, a ver. ¿Qué he hecho entre la primera y la segunda línea? Veamos que ya he dicho más de una ocasión que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de menos A. Asimismo aquí, el valor absoluto de y menos y sub 0 es el valor absoluto de y sub 0 menos y. Si uno cambia el signo de lo que está dentro del valor absoluto, el valor absoluto es el mismo. Ya, entonces lo único que he hecho es eso. ¿Ok? Entonces, entre la primera y segunda línea no me ha hecho eso. El primer valor absoluto lo he cambiado de orden. O sea, el argumento de lo que está dentro del valor absoluto lo he cambiado de orden. Y no se altera en nada la expresión. Si uno presta atención al resto, uno se da cuenta que miembro a miembro es una copia de lo que hay en la primera línea, ¿no? Entonces, ok, tenemos de momento que el valor absoluto es y sub 0 menos y es menor que el valor absoluto de y sub 0 medios y el valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que epsilon sobre el valor absoluto de y sub 0 al cuadrado dividido para 2. Ahora veamos, ya se demostró en un ejercicio anterior que el valor absoluto de la resta es mayor o igual que la resta de valores absolutos. Entonces el valor absoluto de 0 menos y es mayor o igual que el valor absoluto de y sub 0 menos el valor absoluto de y, quedándonos así. Valor absoluto de y sub 0 menos valor absoluto de y menor que valor absoluto de y sub 0 menos y el resto se mantiene igual, ¿no? Menor que valor absoluto de y sub 0 medios y el valor absoluto de y menos y sub 0 menor que epsilon sobre epsilon y sub 0 al cuadrado dividido por 2. Ok, ya. Bueno, aquí dije que el valor absoluto de y sub 0 menos y es mayor o igual que el valor absoluto de y sub 0 menos valor absoluto de y. Entonces aquí pongo el igual. Se me saltó. Disculpen por eso. Pero es mayor o igual, ¿no? De todos modos, veamos que en la primera cadena de desigualdades, aquí hay un menor igual y aquí hay un menor que. Ambos apuntan al mismo sentido, pero de ellas, la menor desigualdad posible es el menor que, ¿verdad? Entonces, para conectar el primer miembro con el último prácticamente, nos queda que valor absoluto de y sub 0 menos valor absoluto de y es menor que valor absoluto de y sub 0 dividido para 2. Quedándonos así. Uy, perdón. Valor absoluto de y sub 0 menos valor absoluto de y es menor que y sub 0 medios. Y el resto lo he copiado igual. Valor absoluto de y menos y sub 0 menor que epsilon por valor absoluto de y sub 0 al cuadrado dividido para 2. Ok,
Entonces, de lo que está aquí, antes de esta conjunción, antes de este sombrerito, esto que dice valor absoluto de y sub 0 menos valor absoluto de y menor que valor absoluto de y sub 0 medios, puedo de alguna manera despejar el valor absoluto de y sub 0. Entonces, por ejemplo, prácticamente copiado la misma línea, no hay cambio. Pero en la otra línea, ya la he escrito por acá arriba, ya por ejemplo, he dejado, mejor dicho, es restado y sub 0 medios, valor absoluto de y sub 0 medios a cada lado de esta ecuación. O dicho de otra manera, he pasado a restar el y sub 0 medios, ¿no? Quedándonos así. Valor absoluto de y sub 0 menos valor absoluto de y sub 0 medios menor que valor absoluto de y. Y el resto es igual, ¿no? Esto de aquí es igual a lo de aquí. Ni siquiera lo he tocado, prácticamente. Ok. Entonces, a ver, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, aquí ya tenemos términos semejantes. Tenemos valor absoluto de y sub 0 menos la mitad de eso. Si a un número le restamos la mitad, nos queda la mitad. Entonces aquí nos queda valor absoluto de y sub 0 medios menor que valor absoluto de y valor absoluto de y menos y sub 0 menor que epsilon y sub 0 cuadrado dividido por 2. Entonces, lo único que se está trabajando es esto. Recordemos muchachos, lo que está de este lado prácticamente es intocable de momento, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más podemos decir ahora de esto? Bueno, de esa primera desigualdad podemos multiplicar por un número positivo sin que se altere el signo. Entonces podemos multiplicar de cada lado por el valor absoluto de y sub 0 y nos queda por el valor absoluto de y sub 0 y por epsilon. O sea, multiplicar de cada lado por epsilon, valor absoluto de y sub 0, quedándonos así. Epsilon y sub 0 al cuadrado dividido para 2 menor que epsilon por valor absoluto de y sub 0 y el resto lo he copiado igual. Nomás altero esto. Esto de aquí es lo mismo que está acá. Ya, entonces, llegado a este punto, uno se alegra y se contenta porque uno se da cuenta que aquí ya logró epsilon y sub 0 cuadrado dividido para 2. Y por acá tenemos epsilon y sub 0 cuadrado dividido para 2. Vemos que de alguna manera las cosas empiezan a compactificarse. Entonces, como este valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que epsilon, valor absoluto de y sub 0 al cuadrado dividido para 2, y ese epsilon y sub 0 cuadrado dividido por 2 es menor que epsilon por valor absoluto de y por y sub 0, nos queda que delante de este epsilon y sub 0 cuadrado dividido por 2, podemos poner el epsilon por valor absoluto de y sub 0, quedándonos así. Y menos y sub 0 menor que epsilon y sub 0 cuadrado dividido por 2, menor que epsilon y sub 0. Epsilon, valor absoluto de y por y sub 0. Entonces aquí, ¿qué vemos nuevamente? Tenemos dos desigualdades en el mismo sentido, ambas con menor que. Entonces, para conectar el primer miembro con el último, habrá un menor que entre ambos, ¿no? Entonces nos queda valor absoluto de y menos y sub 0 menor que epsilon por valor absoluto de y sub 0. Y dividiendo por valor absoluto de y sub 0, queda que, bueno, aquí he copiado la misma línea, y dividiendo por valor absoluto de y por y sub 0 nos queda esto, valor absoluto de y sub 0 sobre valor absoluto de, valor absoluto de y menos y sub 0 sobre valor absoluto de y por y sub 0 menor que epsilon. Ya, entonces, a ver. Ya, entonces, ¿qué otras cosas sabemos de los valores absolutos? Veamos, aquí por su parte tenemos una fracción donde el numerador y el denominador son ambos valores absolutos. Entonces, otra propiedad de los valores absolutos es que la división de valores absolutos es el valor absoluto de la división. Por lo tanto, en lugar de poner valor absoluto arriba y valor absoluto abajo,
puedo poner un solo valor absoluto del numerador, que es y menos y sub 0, sobre el denominador, que es y sub 0. Todo eso menor que epsilon. ¿Okay? Ahora, otra propiedad de las fracciones es que, bueno, ya se vio de hecho, es que las fracciones se pueden operar, se pueden disociar, ¿verdad? O sea, una de las propiedades, y la voy a poner prácticamente explícitamente aquí, es que si teníamos A sobre B más C sobre D, eso es igual a AD más BC, más BC, sobre BD. Ok, entonces se puede compactificar si vamos de izquierda a derecha, o una fracción se puede disociar, ¿verdad? Entonces vamos en este caso a disociar, a separar esto como dos fracciones. Entonces, a ver, ¿cómo nos queda? Bueno, voy a dejarlo escrito ahí. ¿Cómo nos queda este valor absoluto de y menos y sub 0 sobre y sub 0? Una parte nos queda, si y lo dividimos para y sobre y sub 0, nos queda 1 sobre y sub 0. Y si y sub 0 lo dividimos para y sub 0, nos queda 1 sobre y. De manera que nos queda valor absoluto de 1 sobre y sub 0 menos 1 sobre y menor que x. Que es lo que se quería demostrar para este ejercicio, ¿no? Esto es lo que se quería demostrar. Entonces vamos con el ejercicio 23. Dice el ejercicio 23. Sustituye a los signos de interrogación de la siguiente afirmación por expresiones que incluyan a epsilon, x sub 0 y y sub 0, de manera que la conclusión sea cierta. Dice, si y sub 0 es distinto de 0 y valor absoluto de y menos y sub 0 menor que algo que no sabemos, y valor absoluto de x menos x sub 0 menor que otra cosa que desconocemos también, entonces y es distinto de 0 y valor absoluto de x sobre y menos x sub 0 y y sub 0 es menor que epsilon. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este ejercicio 23? Prácticamente con los recursos que hemos obtenido de los ejercicios 21 y 22. Y vamos a ver de qué manera podemos ir asimilando. Entonces, empecemos. Sabemos del ejercicio 21 que si tenemos información de x menos x sub 0 y de 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0, podemos obtener información de x sobre y menos x sub 0 sobre y sub 0 en valor absoluto. Pero ¿cómo es esto? Alguien podría decir, pero esto me suena a chino. Esto todavía me dejan las mismas. Veamos un poquito más en la otra diapositiva que nos referimos. Entonces, el ejercicio 21 es claro que teníamos como hipótesis esto. A ver, en el ejercicio 21 decía que si valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que el mínimo entre x sobre 2 valor absoluto de y sub 0 más 1,1, y además valor absoluto de y menos y sub 0 era menor que epsilon sobre 2 valor absoluto de x sub 0 más 1, si ocurrían estas dos cosas simultáneamente, entonces valor absoluto de x y menos x sub 0 y sub 0 es menor que epsilon. Y prácticamente todos pueden retornar en el video y verificar que efectivamente esto planteaba el ejercicio 21. ¿Okay? Entonces vamos a hacer algo parecido para nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si hacemos que x sub 0, mejor dicho, voy a escribirlo y luego lo... Si hacemos un proceso análogo para este ejercicio, es decir, si hacemos que valor absoluto de x menos x sub 0 sea menor que el mínimo, ¿qué queremos, muchachos? A ver, antes de expresar de dónde sale este mínimo, nosotros queremos para este caso x sobre x sub 0, parece que era, no, perdón, xy menos x sub 0 y sub 0.
Queremos que esto sea menor que epsilon, ¿verdad? Entonces, a ver, esto de aquí se pone en completa analogía o paralelismo que el ejercicio 21. ¿Por qué? Porque fijémonos que el ejercicio 21 dice, si tú tienes que esto es menor que esto y esto es menor que esto, al multiplicar el valor absoluto de este por este, que es el XY, menos este por este, que es este, te da menor que epsilon. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde salió este 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0? Porque yo quiero x sobre y en primera instancia, ¿no? Y eso debe ser x por lo de acá. Como aquí tenemos x, el miembro aquí debe ser 1 sobre y. Y para conseguir este x sub 0 y y sub 0, efectivamente este de aquí debe multiplicársele al este de acá. ¿Ok? Entonces, de allí es que le estamos siguiendo el rastro al ejercicio 21. Porque sabemos que el ejercicio 21 hace lo mismo, con otros términos, pero hace lo mismo. Te da el valor absoluto del producto de los primeros términos menos el valor absoluto del producto de los segundos. En este caso, el producto de los primeros son estos dos y el producto de los segundos son estos dos. Ok, entonces, de esa manera nosotros obtenemos que x sobre y menos x sub 0 y sub 0 es menor, en valor absoluto, es menor que x. ¿Qué es lo que nos pide este ejercicio? Entonces, a ver, el ejercicio 21 dice, valor absoluto de x menos x sub 0 menor que el mínimo de epsilon sobre 2 veces, y aquí, este y sub 0 viene prácticamente del segundo valor absoluto, ¿verdad? O sea, el segundo número del valor absoluto acá es el que viene aquí. Por lo tanto, para nuestro ejercicio hacemos un paralelismo. El segundo miembro de nuestro valor absoluto, que es 1 sobre y sub 0, viene acá. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, aquí dice, ok, le sumarás 1, le sumamos 1, coma 1, coma 1. Por su parte acá, dice y menos y sub 0, en este caso 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0 menor que epsilon sobre 2, y aquí, este número que está aquí es el x sub 0, que es el segundo miembro que está acá. Como para, por fortuna nuestra, el segundo miembro de acá también es x sub 0, nos sigue quedando x sub 0 aquí. Y como dice más 1, le sumamos 1. ¿Ya? Entonces, queremos en primera instancia conseguir esto. Tenemos que conseguir esto. ¿Ya? Por un lado ya tenemos información del x menos x sub 0. Pero el ejercicio también nos pide la información de y menos y sub 0. Y nosotros tenemos información de x menos x sub 0, por un lado, y de 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0. Pero nosotros queremos de y menos y sub 0. Entonces el ejercicio de momento aún no acaba. ¿Cómo procedimos entonces? Veamos. Entonces, ¿cómo procedimos? A ver. Sabemos el ejercicio 22. Ahora vamos a llamar el ejercicio 22. Estos dibujitos. Sabemos el ejercicio 22 que si valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que el mínimo de y sub 0 sobre 2, epsilon y sub 0 al cuadrado dividido por 2 en valores absolutos, entonces 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0 es menor que epsilon. Ya, entonces, para nuestro ejercicio, para tener este 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0, tenemos que es menor que epsilon sobre 2, valor absoluto de x sub 0 más 1. Pero nosotros tenemos como quiera información de 1 sobre y menos 1 sobre y sub 0, que es lo de aquí abajo. Y nosotros queremos información del y menos y sub 0. ¿Sí o no? Nosotros queremos la información de este tipo. ¿Cómo sabremos? Bueno, ese tipo me dice que es menor que el mínimo de y sub 0 dividido por 2. Mínimo de y sub 0 dividido por 2, ¿ok?
Porque aquí debí tomar en cuenta algo. Ajá. Mínimo de y sub 0 dividido para 2, coma, epsilon, y sub 0 al cuadrado dividido para 2. ¿Ok? Entonces, a ver, veamos. Ok. Entonces, queremos información de este tipo y nos dice que es menor que el mínimo de y sub 0 dividido para 2, coma, epsilon y sub 0 al cuadrado dividido para 2. Entonces, el epsilon que aparece aquí aparecerá acá. Pero en mi caso yo no tengo epsilon solamente, yo tengo todo este miembro. Entonces, para tener la información del valor absoluto de y menos y sub 0, en lugar de poner epsilon, pongo todo este miembro. Bien, entonces, ¿cómo nos queda la cosa? Nos queda, basta con hacer, como dije aquí, que el valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que el mínimo, porque aquí dice menor que el mínimo, de valor absoluto y sub 0 dividido para 2, valor absoluto y sub 0 dividido para 2, coma, epsilon, pero el epsilon aquí dijimos que es todo este miembro. Se nos queda toda esta monstruosidad por y sub 0 cuadrado, y sub 0 cuadrado dividido para 2, dividido para 2. ¿Ya? Entonces, así es como se resuelve prácticamente este ejercicio, con analogías al ejercicio 21 y 22. Y bueno, aquí finalmente lo único que he hecho en esta línea fue operar un poquito esta expresión para que pareciera un poquito más, más óptima, más amigable. Entonces nos queda que toda esta cosa es el mínimo de valor absoluto y sub 0 dividido para 2, coma, epsilon y sub 0 al cuadrado. Este 2 que está arriba en el denominador se multiplica con el 2 de aquí abajo del denominador y me queda 4 valor absoluto de x sub 0 más 1. Entonces ya tenemos información del y sub 0, perdón, de y menos y sub 0 en valor absoluto. Entonces, y también de la diapositiva anterior, tuvimos información del x menos x sub 0, ¿no? Entonces ya tenemos prácticamente todo. Aquí le pongo. Por lo tanto, si es que el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que el mínimo de epsilon sobre 2 que multiplica a valor absoluto de 1 sobre y sub 0 más 1,1 y valor absoluto de y menos y sub 0 es menor que el mínimo, valor absoluto de y sub 0 dividido para 2, epsilon y sub 0 al cuadrado dividido para 4, valor absoluto de x sub 0 más 1, solo si se cumplen estas dos monstruosidades, entonces el valor absoluto de x y menos x sub 0 dividido por y sub 0 es menor que epsilon. Entonces ya sabemos quiénes son las incógnitas que nos tenía el ejercicio, ¿no? Y si nos vamos, eran esas, ¿no? Uy, perdón. Eran estas incógnitas, ¿no? Entonces hemos así culminado pues el ejercicio 23. Voy a dejar puesta, uy, perdón. Uy, no sé qué pasó. A ver. Hemos pues terminado así el ejercicio 23, perdón. Terminado el ejercicio, uy, creo que no está mostrando. Así culminamos pues el ejercicio 23. Muchas gracias.